Muy buenas tardes, soy la doctora Analí Vázquez, cursando el fellowship en semestre anterior. En esta ocasión voy a hablar sobre lo que son las cataratas, incluyendo lo que son los tipos, ¿verdad?, de las causas, la clasificación de estas, como por ejemplo utilizando lo que es el sistema de LOGS 3. Entonces vamos a comenzar con un poco de introducción de cómo se forma la catarata. Pues hay un diverso complejo de intercambio, ¿verdad? Tanto el humor acuoso hasta el humor vítreo. Posteriormente, ¿verdad?, hay difusión pasiva de potasio. También podemos observar de que está activa lo que es la bomba, incorporación activa de potasio, también de sodio, difusión pasiva de, de sodio tanto para adentro como para afuera. También bomba de aminoácidos, fuga pasiva de agua y solutos. Esto pues por lo que es el humor acuoso. Ahora en el humor vítreo pues solo hay un intercambio de agua, solutos por difusión pasiva, ¿verdad? Tanto del humor vítreo hacia lo que es la catarata. Y aquí pues esta está en constante comunicación o con contacto con la cápsula, mientras que en la parte anterior pues con el epitelio, ¿verdad? Entonces tenemos el sistema de glutatión peroxidasa, que bueno, y el superóxido dismutasa y la catalasa, ¿verdad? Entonces vemos aquí una imagen pues más que todo bioquímica de cómo se hace el intercambio, y pues el ciclo redox de esta glutatión peroxidasa pues consta de tres componentes, que es el tripéptido, glutatión peroxidasa, el enzima de glutatión peroxidasa y el enzima de glutatión reductasa. Esto más que todo como una parte debido a la bioquímica, cómo se da todos estos componentes en lo que es para la formación de la catarata, ¿verdad? Pero pues esto más que todo simplificado, y pues ahora vamos a hablar sobre los que son las causas. Entonces, como una introducción, ¿verdad? Normalmente es un paciente, ¿verdad?, que tiene unos 50 años, ha padecido de exposición de luz, que hace el defecto de la acomodación, paciente con unos diabetes, normalmente son subcapsulares, posteriores, corticales y mixtas. También puede ser por tabaquismo, alcohol y miopía. Entonces, tenemos aquí una tablita en la que nos podemos observar lo que son los diferentes factores de riesgo, ¿verdad? Porque pues normalmente pensamos que las cataratas solo se deben a la edad progresiva, ¿verdad? Pero pues hay muchos factores de riesgo, como lo que es el hecho de padecer de otras patologías, como lo que es la diabetes, insuficiencia renal, hipertensión, también el hecho de padecer de glaucoma, un nivel educacional bajo, la clase social baja, una enfermedad cardiovascular, psiquiátricas, miopía, exposición a rayos ultravioleta, ojos claros como son los ojos azules, el uso de algunos medicamentos como lo son los esteroides, diuréticos, el uso excesivo de alcohol y tabaco, ¿verdad? Y niveles plasmáticos altos de glucosa en ayunas, fosfolípidos, y bajos en calcio, colesterol y albúmina. Tenemos también lo que es la esclerosis nuclear. Esos son agregados proteínicos de alto peso molecular que causan fluctuaciones bruscas del índice refractivo del cristalino. Hay un descenso en la concentración del glutatión y del potasio, y aumento de las concentraciones de calcio y sodio en lo que es el citoplasma de las células lenticulares. Entonces, como vemos aquí en la primera imagen, un esquema sagital de los componentes del globo ocular, y pues vemos cómo está el cristalino, que es donde se forma la catarata, ¿verdad? Con las ónulas, como podemos ver, que están el cristalino sostenida por estas. Y en la segunda imagen pues vemos cómo se va formando cómo se va viendo la catarata, y va cambiando de coloración, ¿verdad? Vemos en la primera imagen, pues desde la primera imagen vemos cómo está claro, y ya en las últimas vemos cómo se va formando más grisácea, amarilla, más amarillenta oscura, anaranjada, hasta que llega más oscura café, ¿verdad? Y puede llegar hasta negra. Los tipos principales de cataratas: las nucleares, corticales, subcapsulares
y pues las que tienen más de un componente, ¿verdad? Entonces también esto dice que pues hay una prevalencia de opacidad de cataratas, según algunos estudios que se han realizado, dentro de los cuales según la edad podemos denominar qué opacidades, ¿verdad? Qué tipo de opacidades o qué tipo de cataratas es la que se da según la edad. Pero pues eso es según un estudio y no siempre es así, ¿verdad? En la vida real de que solo por edades, ¿verdad? También depende de otros factores. Vemos la catarata congénita, como hablé en otra clase, pues las cataratas ondulares congénitas se caracterizan por opacidades situadas en una de las capas del cristalino. Una catarata nuclear al tercer mes de gestación, pues se contaría entre el nivel de las suturas anterior y posterior, o en las suturas, que se llamarían catarata sutural. Una zona perinuclear o laminar de un insulto posterior estaría dispuesta concéntricamente a lo que es la cápsula del cristalino, con la capa de catarata que rodea el núcleo. Y la catarata laminar toma su nombre de lo que es la anatomía laminar u oblicua de la lente y está rodeada por las capas corticales claras más periféricas de la lente. Como vemos aquí en una imagen, pues es una catarata, ¿verdad?, que es congénita por cómo lo podemos observar, ¿verdad?, el tipo de catarata que podemos ver. Entonces vamos a hablar sobre lo que son las cataratas nucleares. Estas pues se menciona que son de progresión lenta, tienen una mayor afectación de la visión lejana, un endurecimiento del núcleo, puede causar un incremento del índice refractivo del cristalino y miopía lenticular. Pueden leerse en gafas con presbicia, que le llaman como una segunda visión. También hay un cambio brusco del índice de refracción entre el núcleo esclerótico y la corteza que puede causar diplopia monocular. Discriminan mal lo que son las tonalidades cromáticas, tienen una coloración pardo amarillenta y en las fases finales pues pueden llegar a formarse como cataratas nucleares brunescentes, que ya son una etapa avanzada de la catarata, ¿vale? Entonces pues, tenemos aquí una tabla de lo que son las cataratas nucleares y sus factores de riesgo, ¿verdad? Primero tenemos lo que es la artritis, pues en la proteína C reactiva, ¿verdad? Esta va a estar elevada, el índice de masa corporal va a estar pues anormal, ¿verdad? Menor de 21, mayor de 28, factores nutricionales como el tipo de dieta que tiene el paciente, la hipertensión arterial, medicamentos y drogas, exposición a agentes externos como radiaciones, y también pues depende de la longitud axial del ojo, el sexo, el color de iris. Vemos aquí una catarata nuclear en lo que es una iluminación difusa. En la primera imagen, ¿verdad?, cómo se observa el color. Ya en la segunda imagen vemos el haz, ¿verdad?, con el haz oblicuo, y podemos observar pues la coloración, ¿verdad?, y la opacificación. Y luego abajo pues tenemos el esquema, ¿verdad?, de cómo se observa, cómo podemos ver las diferentes partes del cristalino cuando lo vemos en la lámpara hendidura. Vemos pues desde lo que es la corteza, la cápsula anterior, ¿verdad?, la corteza, el núcleo. Pues podemos observar, por ejemplo, en la segunda imagen, incluso según las capas, lo que son los diferentes núcleos, ¿verdad?, desde pues el adulto, infantil, el fetal, en medio. Podemos observar también lo que son vacuolas, que son las referentes a lo que son las subcapsulares, y bueno, en medio de lo que es el núcleo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista histopatológico, pues el núcleo de la catarata nuclear es difícil de distinguir del núcleo del cristalino, que sea normal y envejecido. Algunas cataratas nucleares, pues los estudios por microscopía electrónica revelan un mayor número de remolinos laminares de lo que es la membrana. El grado que se agregan las proteínas o en que estas modificaciones de membranas pues van a contribuir a incrementar la dispersión de la luz en lo que son las cataratas nucleares, y aún no está bien esclarecido esta información, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen pues más que todo histológica, como se podría observar la catarata, y pues vemos una catarata aquí en la primera, pues es una catarata blanca, ¿verdad? Entonces tenemos las cataratas corticales, que pues es una alteración de las fibras maduras, son normalmente bilaterales, asimétricas,
Las células afectadas pierden metabolitos esenciales, vacuolas y fisuras de agua en lo que es la corteza anterior o la posterior. En la primera fase, pues sus fibras conservan su transparencia, tanto en sus extremos anterior y posterior. En una catarata madura, pues cuando la corteza es, con toda la corteza, pues desde la cápsula hasta lo que es el núcleo, se va volviendo más opaca, ¿verdad? Entonces, dentro de los factores de riesgo para este tipo de catarata es, pues, patologías como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, el índice de masa corporal que hablé anteriormente, los medicamentos y drogas, agentes externos como las radiaciones y otros como el color del iris y el sexo. Entonces hay opacidades corticales que no afectan la visión por su reducido tamaño y el hecho de que no invaden la zona axial. Por eso es que se menciona que pues no deberían quitar visión completamente, ¿verdad? Por el tamaño. Y pues porque las espículas están alrededor, en la periferia, ¿verdad? Como vemos en la imagen, mediante una técnica de retroiluminación, vemos cómo se verían estas espículas en lo que es la periferia. Y bueno, aquí tenemos también en el B un esquema de cómo se vería la catarata, ¿verdad? En un corte axial, cómo se verían las espículas en lo que es la corteza. Y en la imagen a la derecha pues vemos cómo se vería en una fase incipiente o inicial, ¿verdad? Que no se notan mucho las espículas o no se verían, ¿verdad? Aquí tenemos ya una catarata cortical ya madura en la que se observan las espículas, ¿verdad? En toda la periferia, más marcadas, como vemos en la imagen B. También, igual que la anterior, pues un corte, pero se miran más espículas en toda la corteza, las vacuolas, y pues vemos que la corteza está más opaca. En la catarata hipermadura, pues lo que le llamamos la catarata morganiana, pues histopatológicamente hay una tupefacción y disgregación locales de las fibras del cristalino, observando los glóbulos de material eosinófilo, que son los glóbulos de morganiana, y así es como lo vemos, ¿verdad? Una coloración como lo vemos en la imagen de la derecha. Bueno, en todas las imágenes vemos cómo se observa la coloración, ¿verdad? Más oscurita hacia un lado. El núcleo pues está contraído, ¿verdad? Y eso es lo que hace que se vea así. Hay depósitos de calcio y pues la cápsula del cristalino también está arrugada. Aquí tenemos una imagen de lo que es una catarata senil por la edad avanzada y vemos una catarata morganiana en la imagen derecha. En las cataratas subcapsulares posteriores, pues esas normalmente se presentan en pacientes jóvenes. Tiene una capa cortical posterior y suelen ser axiales. En la fase temprana pues tiene un brillo iridescente, las capas corticales posteriores que se aprecian en lo que es la lámpara de hendidura. En las etapas intermedias pues hay opacidades granulares y una opacidad en forma de placa en lo que es la corteza subcapsular posterior. Y como vemos en la imagen, ¿verdad? Pues vemos como vemos una catarata subcapsular posterior, vista en lo que es la lámpara de hendidura. Vemos en la imagen A, vemos atrás cómo se ve ese punto como blanquecino atrás, eso es porque es posterior, ¿verdad? Con iluminación indirecta también. En lo que es en la B, vemos cómo se ve ese circulito, ¿verdad? Eso es lo que denota lo que es la catarata subcapsular. Y bueno, abajo es un esquema, ¿verdad? De lo que es un dibujito de lo que es la cámara, como se observa. Y como vemos en la parte de atrás, en la parte posterior, en ese corte del cristalino, como se ve atrás, lo que son los depósitos, esas plaquitas, ¿verdad? Subcapsulares, como granulares, ¿verdad? Eso es lo que denota la catarata subcapsular. Dentro de los factores de riesgo para esa, pues siempre enfermedades
de base, ¿verdad? Como la hipertensión arterial, el índice de masa corporal, la dermatitis atópica, medicamentos y drogas, exposición, por ejemplo, radiaciones y otros como la longitud de acción. En esta vamos a encontrar una mala visión en condiciones brillantes, oscurece en la mayor parte del orificio pupilar, la acomodación o los fármacos inducen a miosis, hay agudeza visual de cerca que disminuye mucho más que la lejana, envejecimiento, traumatismo o administración sistémica atópica intraocular de corticosteroides, también por reacciones ionizantes, alcoholismo. Hay migraciones posteriores de las células epiteliales de lo que es el ecuador del cristalino hasta el eje sobre la cara interna de la cápsula posterior. Hay agrandamientos aberrantes celular vesiculares, como vemos en la imagen, pues esto es en la parte posterior y vemos como gránulos atrás. Tenemos las cataratas traumáticas, que está en deposición del pigmento del iris en lo que es la cápsula del cristalino, lo que le llamamos el anillo de Boscius. Este es un anillo que se denota una huella del margen de pupilar del iris y el pigmento puede resolverse con el tiempo. Como vemos en el corte histológico, ese es el anillo del que mencionamos. Pues es una pequeña porción de las células epiteliales de la lente y el material cortical permanece en la periferia de la cápsula después de la extracción de traumatismos o cataratas. Se puede formar una catarata del nido de Sommerings. Entonces aquí tenemos una imagen de lo que es la catarata traumática. Entonces vemos los diferentes patrones de lo que forma el edema de las estructuras afectadas después de un traumatismo, ¿verdad? En la letra A pues vemos la afectación de la cápsula anterior, primero, ¿verdad? Como proliferación celular anterior y edema de las fibras posteriores. Luego vemos en la B cómo se va transformando esta a una afectación, ya llegando a lo que es la corteza anterior, porque es más profunda, edema de las fibras anteriores y posteriores. Y luego por último pues ya vemos cómo ya afecta la cápsula anterior, llegando hasta la cápsula posterior y edema de las fibras en general. Si le puse aquí los factores genéticos en las cataratas asociadas al envejecimiento, la herencia, ¿verdad? Un 50% de lo que son las cataratas corticales, un 35 y 50% de las cataratas nucleares y pues más que todo es por genética, ¿verdad? En los cambios del cristalino inducidos por fármacos, el uso prolongado de esteroides produce lo que es una catarata subcapilar posterior. Hay pacientes que son sensibles a un aumento de la PIO inducidos por los esteroides, que suelen ser aquellos que se presentan tras someterse a una inyección intravítrea de ácido acetónido de triamcinolona, y en niños se puede decidir a retirar lo que es el tratamiento farmacológico. También tenemos las fenotiacinas, que pueden dar lugar a depósitos pigmentarios en el epitelio anterior del cristalino con una configuración axial. Aquí los depósitos van a depender de la dosis empleada y la duración del tratamiento de tioridazina y clorpromamicina. Entonces aquí vemos una imagen de lo que son estas partes pigmentadas en lo que es la cápsula anterior del cristalino de un paciente que ha sido tratado con estas fenotiacinas. También tenemos los mióticos en un 20% de lo que es la pilocarpina. Esto lo vamos a ver como vacuolas localizadas en el interior de la cápsula y del epitelio anterior del cristalino. También la miodarona, que produce un depósito estrellado de pigmento axial anterior, se deposita en el epitelio corneal y pues presenta una forma típica de neuropatía óptica. Tenemos las estatinas, pues si se administran en dosis excesivas, pues aquí tenemos lo que son la simvastatina y la eritromicina. Entonces, siguiendo con los traumatismos, pues primero por contusión se va a formar lo que es el anillo de Boscius, como ya mencioné. Va a haber un pigmento del ribete pupilar que se deposita en lo que es la cara anterior del cristalino y se va a resolver con el tiempo. En cuanto a la catarata ya traumática como tal, pues las lesiones contusas, que son no perforantes, ya sean tempranas o tardías, pues también van a presentar una pacificación en la forma como de estrella, como vemos en la primera imagen. Es característica, ¿verdad?, de luego de una contusión.
que le llaman catarata en roseta, y puede afectar la cápsula posterior del cristalino. Y por último, pues también puede estar subluxado, ¿verdad? El cristalino por un trauma, como lo vemos en la imagen de la derecha. Entonces, ya hablando sobre la luxación y subluxación, pues hay una compresión inicial seguida de una expansión rápida del globo ocular. Dicha expansión rápida rompe las fibras zonulares y da lugar a la luxación y subluxación del cristalino. Hay fluctuación de la visión, alteración de la acomodación, diplopia monocular, astigmatismo intenso. También podemos encontrar una iridodonesis o acodonesis, luxación como formación de la catarata y una rotura de las zónulas. En cuanto a las lesiones perforantes y penetrantes, en este caso podemos encontrar opacificaciones de la corteza en la zona de ruptura que suele progresar a opacidad completa. Y se observa también una catarata cortical focal estable. Como vemos en la imagen de acá, vemos una lesión perforante con ruptura de la cápsula del cristalino, y pues vemos como parte de la catarata pues no se ve completamente estable, ¿verdad? Como redonda, sino que ya se ha dispersado. Vemos aquí una catarata cortical focal a partir de una pequeña lesión perforante de la cápsula. Entonces, por retroiluminación podemos observar cómo se formó la catarata luego de su perforación. En cuanto a las radiaciones, ¿verdad? Tenemos lo que es la radiación ionizantes. Pues aquí el periodo de la latencia está relacionado con la dosis y con la edad del paciente. Las opacidades puntiformes dentro de la cápsula posterior y también opacidades subcapsulares anteriores que pueden irradiar hacia lo que es el ecuador del cristalino, y así es como se van formando, ¿verdad?, las cataratas. También la radiación infrarroja, que son cataratas de los sopladores de vidrio, que es el otro nombre que se le llama. Estas se desprenden aquí se desprenden los estratos extremos de la cápsula anterior del cristalino en una sola capa, y pues normalmente es una catarata cortical. También tenemos por medio de radiación ultravioleta y también por microondas. En cuanto a lesiones químicas, tenemos las álcalis y los ácidos. Los álcalis aumentan el pH del humor acuoso y reducen las cifras de glucosa y del ácido ascórbico, por lo que generan las cataratas. Y los ácidos se menciona que no suelen dar estas cataratas. Cuerpos extraños lenticulares, tenemos lo que es la metalosis, tenemos la siderosis ocular. Estos son depósitos de moléculas de hierro en el epitelio cristalino, en la malla trabecular. Normalmente es una catarata cortical completa y presenta una difusión de la retina. Entonces aquí vemos lo que es una siderosis ocular, ¿verdad? Vemos un paciente que tiene una heterocromía de iris causada por esa siderosis y la coloración de lo que es la cápsula, ¿verdad? Como vemos en la imagen acá con usando lo que es el lazo oblicuo. También tenemos lo que es la calcosis, que es un cuerpo extraño a base de cobre que se deposita en la membrana de Descemet y en la cápsula anterior del cristalino, y pues presenta lo que es una catarata en girasol. Como también tenemos lo que es la lesión eléctrica, ¿verdad? Se manifiesta como vacuolas en la que es la periferia del cristalino también, como vemos en la imagen. Entonces, las cataratas metabólicas, como son por las que son por diabetes, pues hay un aumento de la glucosa. Aquí está comprometida lo que es la enzima reductasa, el sorbitol, el citoplasma, la estupefacción de fibras del cristalino y la potencia refractiva del cristalino. Entonces, aquí pues hay cambios subcapsulares extensos y bilaterales de inicio repentino. En la primera fase pues se presenta como opacidades subcapsulares blanco grisáceo con aspecto de copo de nieve en la parte superficial anterior y posterior del cristalino, también con vacuolas y una hendidura en la corteza subyacente. También hay intumescencia y maduración de la catarata cortical. Y el mayor riesgo de las cataratas asociadas al envejecimiento es la acumulación de sorbitol dentro del cristalino y cambios en la hidratación. También hay glucosilación no enzimática de las proteínas del cristalino, mayor estrés oxidativo por las alteraciones del metabolismo lenticular. Entonces aquí tenemos una imagen de lo que es una catarata diabética, como llamamos copo de nieve, ¿verdad? Y pues se presentan como opacidades subcapsulares, blanco grisáceo,
Y pues se menciona que es raramente observada con pacientes no controladas, ¿verdad? También la galactosemia, ¿verdad? Es una incapacidad para transformar la galactosa en glucosa. Eso se menciona que es autosómica recesiva y una acumulación excesiva de galactosa que acentúa la transformación metabólica de galactosa en galactitol. También el alcohol de galactosa pues también se acentúa. Entonces, pues bioquímicamente, histológicamente, ¿verdad? Aquí vemos lo que es la catarata en galactosemia, que hay pues cambios en la evolución de la catarata bioquímicamente, desde el fosfato uridiltransferasa hacia lo que es galactosinas, y luego la galactosemia clásica, ¿verdad? El 65% de los pacientes con esta afectación pues presentan cataratas bilaterales. El núcleo y la corteza presentan opacificación creciente, como lo es una imagen de gota de aceite con retroiluminación, como vemos en imagen, ¿verdad? También tenemos lo que es la hipocalcemia, que es una destrucción no deseada de la glándula de paratiroides durante una tiroidectomía. También las cetánicas son bilaterales, opacidades iridescentes, puntiformes de lo que es la corteza anterior y posterior. Se encuentran debajo de la cápsula del cristalino y se separan de él por una zona de cristalino transparente. En cuanto a la enfermedad de Wilson, ¿verdad? Pues esto presenta lo que es un anillo de Kaiser, Fleischer, anillo de color dorado de la membrana de Descemet localizado en torno de la periferia de la córnea, como vemos en la imagen. Vemos según las flechitas cuando vemos la membrana de Descemet, y a partir de ahí podemos ver lo que es el anillo de Kaiser-Fleischer, ¿verdad? Como lo podemos observar. Parece una típica catarata en girasol, tiene un pigmento pardo rojizo y no produce una alteración tan grave, ¿verdad? Tenemos la distrofia miotónica, esto es autosómico dominante, presenta cristales iridescentes policromáticos en la corteza de cristalina con una catarata en su cápsula posterior, opacificación de la corteza, cristales iridescentes policromáticos asociados a lo que es la acumulación de cristalino, y el efecto de la alimentación y el tabaco también, que según el ARES, ¿verdad? Pues se dan en fumadores. Las cataratas asociadas a uveitis también, pues la uveitis crónica o el tratamiento asociado a los esteroides, pues resultan en una catarata de su cápsula posterior. Hay un engrosamiento de la parte anterior del cristalino que puede estar asociado a una membrana pupilar fibrosa. Tenemos lo que es la uveitis heterocrómica de Fuchs y pues hay presión intraocular elevada en lo que es la cámara anterior en el 25% de los casos. Entonces vemos aquí unas imágenes de lo que es una uveitis heterocrómica de Fuchs. Vemos la primera, arriba, y vemos la heterocromía del paciente, ¿verdad? Y pues presenta esta uveitis de Fuchs. Y pues el ojo afectado pues es el que está más claro, ¿verdad? En este caso su ojo izquierdo. El derecho es el normal, como vemos en la imagen de abajo, y en la izquierda pues vemos la formación del ojo que está afectado. En las cataratas asociadas por tratamientos oculares tenemos la vitrectomía, que es otra forma de catarata iatrogénica, opacidades temporales en las suturas posteriores, y pues hay que hacer una remisión de forma espontánea, ¿verdad? El tratamiento con oxígeno hiperbárico. También tenemos el síndrome de pseudofoliación, como vemos en la imagen, ¿verdad? Y ya la hemos visto también. Deposita una matriz fibrótica, manchas de coloración blanco-grisáceo y destacan en el reborde pupilar y la cápsula del cristalino. Hay atrofia del iris, escasa dilatación de la pupila, mayor pigmentación de la malla trabecular y fragilidad capsular también, ¿verdad? Aquí del 60% al 95% de los pacientes sometidos a vitrectomía presentan cataratas nucleares en 2 años asociada con la destrucción de lo que es el cuerpo vítreo, destructuración, y la miopización tras retirar el tratamiento.
Cuando las cataratas asociadas a enfermedades cutáneas, pues presentamos lo que es dermatitis atópica, aumento de inmunoglobulinas, opacidades subcapsulares anteriores del área pupilar, que tienen aspectos de placas en forma de escudo. También tenemos la uveitis facoantigénica o facoanalítica. En un ojo normal pues hay pequeñas cantidades de proteínas de cristalino que escapan hacia los cristalinos, pero pues cuando hay liberación de grandes cantidades hacia la cámara anterior, la suprime, ¿verdad? Y produce una fuerte reacción inflamatoria desencadenada por el cristalino a través de la cápsula lenticular rota. El tratamiento definitivo pues consiste en lo que es la extracción del cristalino. En el examen histopatológico vamos a encontrar la inflamación granulomatosa zonal que rodea la solución de continuidad en lo que es la cápsula lenticular. En el glaucoma inducido por el cristalino o el facolítico, como ya sabemos, pues es una complicación de la catarata madura e hipermadura. Hay dolor, hiperemia, aparición repentina de un ojo cataratoso que ha presentado pues, mala visión durante algún tiempo. La córnea está dermatizada y la cámara anterior pues, produce una reacción proteica de material suculento y blanco en la cámara anterior, el cual pues, se adhiere también a la cápsula del cristalino. La presión se eleva y se encuentra pues, lo que es el glaucoma de ángulo abierto. El tratamiento inicial son fármacos antileucomatosos, antihipotensores y tratamiento de inflamación con esteroides. El tratamiento definitivo es la extracción del cristalino, ¿verdad? Hay proteínas cristalinas de alto peso molecular que escapan a través de una cápsula lenticular intacta, pero que es permeable, entonces los macrófagos ingieren estas proteínas y entran en una respuesta inmunitaria. Por partículas cristalinianas tenemos lo que es la lesión penetrante del cristalino, entonces gelización extracursolar de cataratas con restricción del material capsular, migración de partículas de la corteza lenticular hacia lo que es la cámara anterior, donde aquí se obstruye la salida del humor acuoso por la malla trabecular. El tratamiento pues son fármacos para disminuir la presión y la inflamación intraocular, y en caso de no haber respuesta pues hay que retirar, ¿verdad?, lo que es el cristalino totalmente. En cuanto al focomórfico, pues la catarata intumescente es una catarata intumescente que puede producir bloqueo pupilar y por ende un glaucoma secundario, ya sea por ser angular o bien sea por empujar el iris hacia adelante y determinar un aplanamiento de la cámara anterior. El paciente puede presentar ojo rojo, como vemos en la imagen, y disminución de la visión por la formación de la catarata. En la agonijopía vemos una córnea dermatizada, cámara anterior estrecha y un ángulo cerrado. Y el tratamiento inicial pues son fármacos para disminuir la presión intraocular, iridotomía con láser, y el tratamiento definitivo es quitar la catarata. Tenemos el glaucomfleque, que son manchas de glaucoma, son opacidades epiteliales, corteza anterior de cristalino, color blanquecino o grisáceo tras la elevación súbita de la presión intraocular. Eso se presenta como glaucoma agudo por cierre angular, y esto patológicamente vemos lo que son células necróticas del epitelio lenticular y corteza subepitelial degenerada, ¿verdad? Vemos aquí en la primera imagen es un paciente, ¿verdad?, sin patología ocular previa, y podemos ver las opacidades capsulares, ¿verdad?, anteriores, que pues explican lo que es la baja visión. Y aquí la presión pues está inusualmente alta, y pues aquí ya podemos observar lo que es el signo de glaucomflecken, ¿verdad?, debido a lo que es un episodio previo de glaucoma, un cierre angular. Y vemos pues en el lado derecho también cómo histológicamente se presenta esta, y ya en la imagen de abajo vemos pues claramente cómo se observa este signo en lo que es el ojito, ¿verdad? En cuanto a la isquemia, es una enfermedad sin pulso, ¿verdad? Presenta como una arteritis de Takayasu, una tromboangitis obliterante, enfermedad de Berger, necrosis del segmento anterior, pueden causar una catarata subcapsular posterior. Su progresión es rápida y la opacidad total del cristalino. La catarata asociada a trastornos oculares degenerativos también, como una retinitis pigmentaria, atrofia esencial del iris, hipotonía crónica, glaucoma absoluto. Y aquí pues el motivo de aparición de la catarata en estos trastornos pues aún se desconoce.
Ahora tenemos lo que es la clasificación de las cataratas según el LOX3, ¿verdad? Estas se han expandido las escalas que definen la opacidad nuclear. Ha permitido seleccionar grados intermedios de catarata entre los estándares establecidos. Permite medir valores intermedios de la opalescencia o la coloración, ¿verdad? En el caso de las nucleares. Valora también estadios tempranos de catarata subcapsular y utiliza una escala decimal con un límite de confianza del 95%. Entonces aquí vemos una imagen que pues creo que todos la hemos visto y probablemente todos la tengamos en el teléfono, porque pues aquí partimos más o menos cómo clasificar las cataratas, ¿verdad? Aunque a pesar de eso pues se menciona que es un método bien subjetivo, pero sin embargo subjetivo, pero sabiendo utilizarla, ¿verdad? Porque tampoco se puede confundir una N1, por ejemplo, con una NO6 o una NO2 con una NO5, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces subjetivo, pero pues usándola de manera inteligente. Y por último, pues la opacidad nuclear, ¿verdad? Que es NO. Se obtiene comparando la imagen tomada con la lámpara hendidura con las estándares que hacen referencia a la opacidad nuclear, van del 1 al 6 con intervalos de 0.1 a 0.69, y la NC que se refiere a la coloración nuclear comparando el color de la catarata de la primera fila del 1 al 6, ¿verdad? De igual manera. Luego la catarata cortical, que son imágenes por retroiluminación tomadas bien en el plano del iris. Y en el de la cápsula posterior, pues el cristalino en la parte posterior, ¿verdad? Para decidir pues dónde clasificar una opacidad, se debe comparar con el tamaño de la zona opacificada, situada a las 6 horas en las imágenes de referencia de C, ¿verdad? Van del 1 al 5 y se valoran en intervalos de 0.1 a 5.9. Y por último, la catarata de su cápsula posterior, pues son imágenes de cápsula posterior con luz indirecta, comparando con los estándares que van del 1 al 5, según lo asignado por los valores, ¿verdad? Esta es una clasificación que es de forma más objetiva de conocer la opacidad cristaliniana, que incluso pues, nos puede dar la información sobre las posibles complicaciones de la cirugía de catarata. Y pues aquí se han visto que el grado de opacidad nuclear se relaciona con la incidencia de rotura capsular durante lo que es la vacuoemulsificación.